Bienvenidos a mi canal. En la clase de hoy vamos a ver cómo resolver o simplificar expresiones algebraicas. Recordemos que en clase dijimos que mis herramientas fundamentales para poder resolver este tipo de expresiones algebraicas es tener a mano o refrescar conocimientos como la mariposa, que me sirve para la suma y resta de fracciones con distinto denominador, operaciones con fracciones, ya sea la multiplicación, la división, la suma y la resta, que me da la mariposa. La fórmula de Bhaskara también es una de las herramientas que tengo que tener activadas para poder resolver esto. Y sobre todo, y el más importante, y el primero que está acá arriba, son los casos de factoreo, ¿sí? Recordemos que los casos de factoreo son 6. 6 en la forma que hemos trabajado en clase, los más usados, y su orden son: al caso 1 le llamamos factor común, al caso 2 factor común por grupo, al caso 3 trinomio cuadrado perfecto, al caso 4 cuadrinomio cubo perfecto, al quinto diferencia de cuadrado y al sexto suma o resta de potencias de igual grado. Ahora, para poder encarar cualquiera de estos ejercicios, lo principal es hacer otra expresión más simple para ver, por ejemplo, si puedo cancelar, por ejemplo, en la fracción, ¿sí? Entonces, mi objetivo obvio es llegar a la expresión prima. La expresión prima dice que es aquella que ya no se puede factorizar en una expresión más simple, ¿sí? Hasta ahí llegamos. Sería como cuando simplificamos una fracción al máximo, bueno, llegamos hasta ahí, ya solamente se puede dividir en uno. El mismo procedimiento se aplica para la expresión prima algebraica. Perfecto. Comencemos a identificar los casos. Tengo un ejercicio. Acá hay una fracción con un numerador y un denominador. Comienzo. El numerador, tengo dos términos, ¿sí? Entonces, dentro, este no importa la cantidad de términos. En el caso 2, mínimamente tengo que tener 4 términos y deben ser pares, ¿no? Eso no debemos olvidar. A ver, ahí estamos. 4 términos. En el caso 3, son 3 términos. En el caso 3 son 3 términos. En el caso 4 son 4 términos. En el caso 5 son 2 términos. Y en el caso 6 son 2 términos. Más allá que tienen otras condiciones, pero lo importante acá son las cantidades de términos lo que me ayudan a identificar los casos. Entonces observemos el ejercicio. Arriba tengo 2 términos. Entonces, siempre tengo que arrancar por el caso 1. Siempre mi cabeza debe pensar. ¿Le puedo aplicar factor común? No. ¿Por qué no? Porque recordemos que un factor común tiene que tener un término en común, ya sea número, ya sea letra. En este caso no hay ni número ni letra en común. Vamos a ver cuál de los otros casos tiene 2 términos. Y si yo observo, 2 términos tiene el quinto y el sexto, ¿sí? Pero hay uno que por su particularidad dice ya la expresión diferencia. Veamos entonces, analicemos esto. ¿Esto es una diferencia? Sí, una diferencia es una resta. Y otro de los siguientes requisitos del quinto caso es que sean los ser 2 términos, ser una diferencia, y sus 2 términos deben ser cuadrados perfectos. Por lo tanto, acá ya sé que es quinto caso. Abajo, ¿cuántos términos tengo? 2. Antes de identificar cualquiera de los otros términos, mi cabeza debe pensar primero en descartar el primer caso, factor común. ¿Puedo aplicar factor común? Sí, puedo aplicar factor común. En este caso tengo factor común, disculpen, literal. Sería la letra. Entonces acá puedo aplicar primer caso. Este ejercicio es solo para ver
cómo identificamos los casos dentro de un ejercicio y vamos a ver en otro video cómo los resolvemos, ¿sí? Y después si quieren otro ejercicio adicional que les resuelva, me lo piden y se lo hago. Vamos al ejercicio B. En el ejercicio B tengo 1, 2, 3 términos. Bien. Primero, mi cabeza debe enfocarse automáticamente al factor común. ¿Puedo aplicar factor común? Todos los términos tienen que tener un factor común, ya sea número o letra. No tengo un número común y no tengo una letra común en los 3 términos. Por lo tanto, no puedo aplicar factor común. Entonces, analizo los otros casos. ¿Cuál de los otros casos tiene 3 términos? Y si observan, solo hay uno. Es el trinomio cuadrado perfecto. Ahora, ¿tengo 3 términos? Sí. ¿2 términos son cuadrados perfectos? Sí. ¿Y el término del medio se verifica bajo la fórmula el doble producto de sus bases? O sea, base 1 por base 2. Lo analizo y verifico que acá arriba puedo aplicar el tercer caso. ¿Sí? Abajo, ¿cuántos términos tengo? 2. Antes que nada, recuerden que primero debo procesar si puedo aplicar factor común. En este caso, sí puedo aplicar factor común y solamente va a ser numérico, porque entre el 2 y el 14 son divisibles en 2. Ya tengo el factor común, por lo tanto es primer caso. Vamos al ejercicio 3. Idem. ¿Cuántos términos tengo? 3. Automáticamente mi cerebro primero siempre debe procesar la información del factor común. En el primer ejercicio, ¿puedo aplicar factor común? Sí, puedo aplicar factor común, porque el 4, el 12 y el 8 están en la tabla del 4, por lo tanto mi factor común es numérico. Si después de aplicar factor común, lo de adentro me queda con una estructura tal que yo puedo seguir aplicándole, por ejemplo, el trinomio, se procede, se sigue. Y ya saben que el trinomio tiene 2 opciones, resolverlo de manera común o aplicar Bhaskara. Por eso está acá la fórmula de Bhaskara como una de las herramientas indispensables para resolver este tipo de ejercicio. Abajo en el denominador, disculpen. Entonces, acá arriba, en primera opción, en primera mano, primer caso, ¿sí? Acá abajo, ¿cuántos términos tengo? 2. Tengo 2 términos. Y siempre mi cerebro debe procesar primero la información de si que puedo sacarle factor común. Entonces observo que sí, porque el 8 y el 32 están en la tabla del 8, o sea que puedo sacar factor común numérico y primero se aplicaría primer caso. Y ven, esto lo voy a hacer un poquito más rápido, tienen videos en la lista de factoreo, donde pueden ver caso por caso cuál es el procedimiento para realizar caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, 5 y 6, incluso con un par de ejemplos. Si desean alguno más, me lo solicitan. De manera rápida voy a explicar un poco qué aplicaríamos en estos otros tipos de ejercicio y pasaríamos al próximo video que empezamos a resolver. Entonces, acá arriba es un solo número, por lo tanto es una expresión prima. No puedo descomponerlo en otras expresiones más simples, queda como está. Acá abajo no puedo sacar factor común. No puedo aplicar el segundo caso porque como mínimo necesito 4. No puedo aplicar el tercer caso porque como mínimo necesito 3 términos. No puedo aplicar el cuarto caso porque necesito 4 términos. No puedo aplicar el quinto caso, disculpen, porque más allá de que sean 2 términos, no es una diferencia, o sea, una resta, y además no tengo cuadrados perfectos, ¿sí? Y el sexto caso tampoco puedo aplicarlo porque no son potencias de igual exponente, como en el caso de acá abajo, ¿sí? Entonces, esto también clasificaría como una expresión prima. No puedo aplicarle nada. En cambio acá
tengo dos términos y es una diferencia de cuadrados. Automáticamente acá es quinto caso. Expresión prima porque es solo, expresión prima porque es solo. Tengo dos términos y mi cerebro dije que automáticamente tiene que procesar la información del factor común primero. Y sí, tiene factor común. Entonces, en esta expresión, primero aplicamos el primer caso. Acá, si bien parece una diferencia de cuadrados, no son cuadrados, mi cerebro procesa que debe pensar en el factor común en primer lugar y sí, tengo factor común numérico. Acá abajo es expresión prima, acá sería primer caso, expresión prima, expresión prima, expresión prima, y ya con un poquito más de cancha, o un poquito más de agilidad en su lógica, es factor común, primer caso, expresión prima, expresión prima, expresión prima. Acá son tres términos, primer caso, si no se puede, pasaría al caso 3, al trinomio. Sería el tercer caso. Y esto es una expresión prima. Acá tengo cuatro términos, clasifica para el cuadrinomio cubo perfecto o para factor común. Cuadrinomio, ¿tengo cuatro términos? Sí, pero dos términos no son cubos perfectos, por lo que su descarte me lleva al factor común por grupo. ¿Por qué no solo? Porque no todos los términos... Ah, sí. Sí. Antes que nada, mi cabeza debe procesar para no pasar por esto, de pensar primero siempre en el factor común y de ahí ir para los demás. ¿Han entendido por qué siempre se arranca por acá? Porque puede llevar a la confusión solo por la estructura que uno tiene y como lo manejas te puedes confundir, como me acaba de pasar. Entonces, automáticamente, primero factor común. Cuando yo descarte, capaz que puedo aplicarle factor común por grupo y bueno, pero ya sería una segunda opción. Por segunda opción o segunda vuelta, aplicaría factor común por grupo. Pero primero, primer caso. Acá abajo tengo cuatro términos. Y ahí sí, no puedo aplicar factor común porque no lo tienen. Y ahí vería el segundo o el cuarto. El cuarto, si bien tengo un término cuadrático cúbico, no hay otro por descartado. Entonces me queda factor común por grupo. Y factor común por grupo, tomaría estos dos, sí, saco eco y tomo estos dos, saco dos. Perfecto. Este sería segundo caso. Acá abajo me parece que primero aplicamos primer caso porque tenemos factor común A. Y acá abajo tenemos 3, pero antes que nada también tenemos factor común y también aplicaríamos primer caso. En este tenemos 4 términos y también aplicaríamos primero factor común. Es más, creo que este es parecido a este, solo que cambian sus coeficientes. Y acá tenemos 4 términos. ¿Puedo aplicar primer caso? No. Entonces tendría que buscar. Como son 4 términos, si no es cuadrinomio o factor común por grupo. Cuadrinomio no podría porque necesito dos términos cubos perfectos. Entonces, por descarte me queda factor común por grupo. O sea que acá abajo sería el segundo caso. Y acá arriba sería el primer caso. En este de acá tenemos 4 términos. Puedo sacar factor común, tengo m, pero acá no. Entonces es de los 4 términos, o es factor común o es cuadrinomio. Para hacer cuadrinomio necesito 4 términos, pero 2 de ellos deben ser cubos perfectos, descartado porque no cumple con esa condición. Entonces me queda acá arrancar por el segundo caso. Abajo tengo un trinomio, pero primero tengo que ver si no puedo sacar factor común y luego ver cuál de todos estos tiene 3 términos, que es el trinomio cuadrado perfecto, y ver si puedo aplicar la primera forma, que dice tengo que tener
3 términos, 2 de ellos ser cuadrados perfectos, siempre y cuando el término que sobra debe verificarse bajo el doble producto de sus bases. Y si no cumple, puedo ver todavía Bhaskara por la estructura, pero en este caso la estructura no acompaña a Bhaskara. Entonces sería tercer caso, trinomio. Y así, bueno, quedarían 2 ejercicios más. Este es el sexto caso, el más querido. El sexto caso, porque suma o resta de potencias de igual exponente. Y acá tenemos nuevamente 3. Y si todos no tienen un factor en común, pasaría a ser el tercer caso. Acá tengo 4 y aparentemente 4. Puede ser trinomio, pero hay que ver si se verifican con las fórmulas correspondientes. Y si no, segundo caso. Esto hay que verificarlo. Segundo o cuarto. Y acá tengo diferencia de cuadrados perfectos, por lo tanto es quinto caso. O sea, lo más importante a la hora de encarar ejercicios de expresiones algebraicas es aprender a leerlos, a leer qué caso aplico para expresar de otra manera lo que me dan para poder simplificar. Porque mi objetivo de aplicar los casos de factoreo es poder simplificar las expresiones para llevarla paso a paso a una expresión prima. Entonces, primero los casos de factoreo. Segundo, ya aplicaré o la división o cancelación o suma y resta o multiplicación o división de fracciones. ¡Vamos! ¡Que somos los campeones del piso!